Solución al problema 9.29 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. Suponiendo que el segundo cuerpo en el problema 9.25 está en reposo, y que su masa es muy grande comparada con el primero. Hallar la velocidad de cada cuerpo después de la colisión, y también encontrar el valor de Q. Aplicar este resultado a la determinación de la altura del rebote, para un cuerpo soltado desde una altura h sobre el suelo. Efectúe el experimento por sí mismo y estime el correspondiente valor del coeficiente de restitución, E. Datos. Sean M1 y M2, las masas de los cuerpos 1 y 2. V1 y V2, las velocidades de los cuerpos 1 y 2, antes de la colisión. V1' y V2', las velocidades de los cuerpos 1 y 2, después de la colisión. Solución. Del problema 9.25, se tiene que V1' menos V2' es igual a menos E, por V1 menos V2. Pero, se tiene que el segundo cuerpo se encuentra en reposo, es decir que V2 es igual a 0. Por lo que V1' menos V2' es igual a menos E, por V1. Ahora, por el principio de conservación del momentum, y dado que V2 es igual a 0, se tiene que M1 por V1, es igual a M1 por V1', más M2 por V2'. Multiplicando la primera ecuación por M2, se tiene que M2 por V1', menos M2 por V2', es igual a menos E, por M2 por V1. Reordenando la segunda ecuación, se tiene que M1 por V1', más M2 por V2', es igual a M1 por V1. Sumando ambas expresiones, se tiene que M1 más M2, por V1', es igual a M1 menos E, por M2, por V1. Despejando, se obtiene que V1' es igual a M1 menos M2 por E, entre M1 más M2, por V1. Pero, dado que la masa M2 es muy grande, respecto a la masa M1, se puede aproximar que el numerador M1 menos M2 por E, es aproximadamente igual a menos M2 por E. Y el denominador, M1 más M2, es aproximadamente igual a M2, por lo que V1' es casi igual a menos E, por V1. Por otra parte, dado que V1' menos V2' es igual a menos E, por V1. Despejando, se obtiene que V2' es igual a V1' más E, por V1. Y sustituyendo la expresión encontrada para V1', se obtiene que V2' es prácticamente igual a 0. Es decir, que la masa M2, prácticamente no se mueve después de la colisión. Es como un objeto de masa M1, que se dirige con velocidad V1, en dirección a la superficie terrestre, de masa M2. La Tierra no se mueve, mientras que la masa M1, rebota con velocidad V1', igual a menos E, por V1. Se tiene que la Q de la reacción, es igual a la energía cinética posterior a la colisión, menos la energía cinética previa. Pero, con la velocidad V2 igual a 0, se tiene que la energía cinética previa a la colisión es simplemente un medio de M1 por el cuadrado de V1. Por lo tanto, Q es igual a un medio de M1 por el cuadrado de V1', más un medio de M2 por el cuadrado de V2', menos un medio de M1 por el cuadrado de V1. Pero dado que V1' es menos E, por V1, y que V2' es 0, se llega a la expresión de que Q es igual a menos un medio, de 1 menos el cuadrado de E, por M1, por el cuadrado de V1. Regresando el ejemplo de que un cuerpo de masa M1, con velocidad V1, desde una altura h, se dirige hacia la Tierra de masa M2.
Se tiene que la energía potencial en la altura h, se convertirá en energía cinética antes del choque. De manera que m1 por g por h, es igual a un medio de m1 por el cuadrado de v1. Por lo que la altura h, es igual al cuadrado de v1, entre 2 por g. Después de la colisión, la masa m1, alcanzará una altura h'. De manera que la energía cinética posterior a la colisión, se transformará en energía potencial. Es decir, m1 por g por h', es igual a un medio de m1 por el cuadrado de v1'. Por lo que la altura h', es igual al cuadrado de v1', entre 2 por g. Pero, de los resultados previos, se tiene que v1', es igual a menos e, por v1. Al sustituir se obtiene que h', es igual al cuadrado de e, por h. Si la colisión fuera elástica, e sería igual a 1, y la altura h' sería igual a h. En caso de una colisión inelástica, el coeficiente de restitución e, es igual a la raíz cuadrada de h' entre h. Esta es la manera de calcularlo, cuando m2 es mucho mayor que m1. Se deja al interesado el cálculo experimental, midiendo las alturas h y h'. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.